noches. Estamos a domingo 10 de agosto. Ya son las 12 a.m. Por acá no tengo mucho sueño, pero tengo pendiente de hacer este video, entonces creo que es oportuno en este momento. Hace unas horas hablaba de que si era posible conocer a Jesús y que tu vida sea peor que antes. Sí, es posible. Y eso radica en la avaricia como defecto del hombre. La avaricia es un defecto que es sembrado por Satanás. ¿Y por qué lo hace él? Porque él lo que le interesa es robarse la adoración de Dios. Porque el antónimo es la prosperidad del hombre. Y eso implica que es una de las promesas de Dios. Y recuérdate la rivalidad que tiene Satanás con Dios. Él se quiere llevar la gloria. Y para eso arrodilla que el hombre le adore de alguna u otra manera. Estoy recordando a un expresidente venezolano. Él era muy famoso en sus alocuciones porque él siempre daba este refrán o esta frase, decía: chivo que se devuelve se esnuca. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar ahorita, en estos momentos. Un poco más técnico, por aquí tengo unos apuntes. Un poco más técnico, la Biblia lo dice: un perro vuelve a su vómito. Otro dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el mismo lodo. Prácticamente de eso es lo que se está hablando, de la avaricia. La avaricia. ¿En dónde radica todo esto? Esto lo vamos a ver en el segundo libro de Pedro, capítulo 2, del 1 al 22. Ahí habla del peligro de los falsos maestros. Y aquí me voy a detener para que veamos algunos aspectos aquí importantes. Aquí nos dice de que Israel ya habían existido anteriormente profetas y falsos maestros. Entonces, bueno, él nos da una descripción bastante detallada. Por aquí tengo algunas observaciones de los falsos maestros. Decían que sus enseñanzas las realizaban con astucia y eran una herejía de destrucción, que negaban al propio Señor, quien los compró, por cierto, y lo que procuraban era su destrucción. En otras palabras, que el Salvador, o el que se supone que es el Salvador, estos señores lo incitan a tropezar, los falsos maestros. Lo incitan, lo prueban, pues. En realidad es como una prueba. Hablemos un poco más. Habrá muchos que lo seguirán a estas falsas enseñanzas y sus vergonzosas inmoralidades. Para desviar y hablarán posteriormente del mal camino de la verdad. En otras palabras, una vez que incitan al Señor, el Señor en este caso puede ser tú. En aquel caso de aquel presidente eran sus ministros. Por eso que tuvo una buena gestión. Fue uno de los presidentes que mayor prosperidad le dio al pueblo venezolano. Además que aprovechó bonanzas petroleras de la Segunda Guerra Mundial.
Pero aquí el Señor puede ser tú. Si te vuelves tesnuca, puede ser tú. Te voy a seguir explicando un poco más de qué se tratan estos falsos maestros. Están llenos de avaricia e inventan mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero bueno, ya Dios los condenó. La destrucción de ellos no tardará. Luego nos da una historia acá, nos da la historia de cuando Dios destruyó por el diluvio al antiguo mundo, cuando Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron allá en el cielo y los llevó al infierno, y también luego posteriormente habla de Sodoma y Gomorra, que no perdonó, Dios no los perdonó. Así como no los perdonó ninguno de ellos, tampoco perdonaría a estos falsos maestros, que ya están condenados, nos lo dice la Biblia. Unas características de estos señores, de estos falsos maestros: son orgullosos y arrogantes. Hasta se atreven a insultar a los seres sobrenatural. ¿Qué te parece? Esto quiere decir que ellos se sienten como empoderados, porque no tiemblan tampoco. Cuando deberían de temblar en nombre de Jesús, no tiemblan tampoco. No le tienen miedo a Jesús, porque en este momento no se ha manifestado Jesús. En este caso, en que existían estos falsos profetas, estamos hablando de Herodes. Y Jesús era un recién nacido. Estaba todavía de pecho con María. ¿Ves? Entonces no van a temblar delante de un bebé. Más bien lo insulta. Dice la Biblia aquí que los insultan. Insultan a los seres sobrenaturales. Está hablando de los cuerpos celestiales de Jesús. Dice, aún a los ángeles, que son mucho más grandes y poderosos en poder y fuerza, que no se atreven a presentar ante el Señor, aquí estamos hablando del Padre Celestial, blasfemia contra ellos. Estos seres, o sea, estos falsos profetas, sí lo hacen. Imagínense ustedes, estos falsos profetas no respetan nada. ¿Ves? Hay que tener cuidado con ellos. Son falsos profetas, no te los puedes subestimar. Después habla un poco más detalle. Aquí estamos por el 2 de Pedro 2:12. Estos falsos maestros son animales irracionales que viven por instinto. Nacen para ser atrapados y destruidos. Imagínense usted, ellos nacen para ser atrapados y destruidos. ¿Qué le importa a ellos irrespetar a Jesús o algo así? Para ellos su vida no tiene sentido. O sea, se burlan de lo que no entienden, y su destrucción será la recompensa que recibirán del daño causado. Pero ¿qué recompensa van a recibir si no tiene sentido ni su vida? Da igual. A ellos les encanta entregarse a placeres vergonzosos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, e incluso mientras comen con ustedes en reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca se sacian sus deseos pecaminosos. Incitan a los inestables. O sea, si tú estás inseguro, si tú no tienes una pareja formal y eres una persona seria, estás vulnerable delante de ellos. Repito, incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. O sea, tienen títulos universitarios en avaricia, lo que hablaba al principio. Satanás le afila las garras. Satanás
sea, que no estamos hablando de unos empíricos, estamos hablando de expertos. Pero te voy a decir otras cositas más aquí, ¿ves? Viven bajo la maldición de Dios, se apartan del buen camino, siguiendo los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Así le encanta ganar el dinero a ellos, haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido en su locura cuando su burra lo reprendió en una voz humana. Recordemos que estos falsos maestros son, como dijimos al principio, animales irracionales que viven del instinto. Eso quiere decir que como ellos son animales, la burra es su pareja. Ellos vuelven en sí cuando estos falsos maestros vuelven en sí, se dan cuenta que tienen al lado de esposa una burra, o sea, otro animal, pero ella le habla con voz humana. Entonces es que ellos entran en sí. Tal vez ahí es cuando formalizan un matrimonio y se casan. Ahí es cuando ellos se casan. ¿Ves? Se ponen ya, dejan su locura, pues, esa vida de irracional. Es como que, bueno, la burra, y entonces van para el palacio con Herodes. ¿Ves? Algo así, ¿ves? Estos individuos son tan inútiles como manantial seco o como neblina que es llevada por el viento. O sea, ellos no toman decisiones. Ellos, el que le dice algo, ellos van y vienen como las olas, como el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Así lo dice la Biblia. Yo no le estoy agregando nada acá. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Pero fíjate aquí, al principio le dije, ¿qué fue lo que le dije al principio? De que si era posible estar en Jesús y después que tu vida sea peor que antes de conocer a Jesús. Te dije, ¿no? Ajá, escúchame este pedazo acá. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos. Ellos son expertos, lo dije hace unos minuticos. Para incitar a que tú vuelvas al pecado. Lo que apenas se escapaban de una vida de engaño. Eso quiere decir que ellos te incitan a que tú regreses y que tú apenas eres una nueva criatura en Cristo. Por eso tú vienes llegando a Cristo, a conocer a Cristo, y se te aparecen estos bestias a cortarte tu propósito. Porque Dios te da un propósito. Para Dios todos somos importantes. Dios lo que hace es te escanea y Él ya sabe para qué le vas a servir. Y Él te da un propósito. Ahora depende de ti, de tus decisiones. Estos señores dependiendo de tu propósito, ellos te atacan con más o menos fuerza, dependiendo de qué tan amenaza seas para su avaricia o para dónde Dios te quiere ver a ti en un futuro. Entonces, dependiendo de lo que Dios quiera para ti, entonces estos señores se afincan más o menos. Si logran sus objetivos antes de tiempo, bien para ellos, ¿ves? Son falsos maestros. ¿Qué más te puedo decir por aquí? A ver, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción. Son esclavos del pecado y de la corrupción. Pero ellos te prometen a ti libertad. ¿Qué te parece? Porque uno es esclavo de lo que no puedes controlar. Si ellos te logran pervertir y tú caes en sus garras y no sales de allí, entonces ya tú sabes lo que va a pasar contigo. Bueno, básicamente, ¿qué otra cosita importante por aquí? Por aquí tengo otro apunte aquí. Así que bueno, que si tú tienes una vida y luego caes en ello y te vuelves a enredar,
vas a quedar esclavizado del pecado, lo que te dije hace unos minuticos, y vas a terminar peor que antes, lo que hablábamos al principio, eso lo dice la Biblia. Le hubiera sido mejor, taxativamente te lo estoy diciendo, le hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, el camino de Jesús, en lugar de conocerlo y luego rechazar los mandamientos que se les dio de vivir una vida santa. ¿Ves? Pero bueno, no todo es malo. Acá en esta misma historia, en esta misma historia, habla de que Lot, recuerda que Lot era sobrino de Abraham. Cuando ellos salieron juntos. Luego ellos se separaron. Pero Lot convivió con este tipo de maestros, donde le tocó presenciar todo ese tipo de cosas malas, de escucharlos y verlos hablando y convivir con ellos. Y dice la Biblia que se le entristecía sobremanera su alma. Estos señores, dice la Biblia, que cuando Dios ve a una persona, y este es el secreto para estas personas, cuando Dios ve a una persona recta, un hombre recto, una mujer recta, a pesar que conviva con ellos allí, Dios se compromete a rescatarlo. Y es lo que le pasó a Lot, el sobrino de Abraham. Dios lo rescató de ahí, de ese infierno. Dios lo rescata, pero pone otra condición. Dice, los que obedecen a Dios. Y ahí está el secreto. Dios te rescata si estás allí, pero cuando ve que hay un cambio en ti, que ya estás llevando una vida recta y en obediencia a Dios. Esas son las dos cositas. Pareciera insignificante, pero son dos cositas indispensables. Cuando Dios ve que llevas una vida recta y que estás en obediencia a Dios, entonces Dios te rescata de donde estés metido o metida. Pero tiene que ver el cambio en ti. Porque en este caso estamos hablando de la oportunidad que Dios te da a ti, un propósito que te siembra a ti. Aquí en este caso el Señor eres tú, el que me estás escuchando. Entonces, hay quien toma la palabra de Dios a la ligera y desperdicia oportunidades maravillosas que Dios le da. ¿Por qué? Por el defecto de la avaricia y por el corazón que se le siembra allí. Porque un corazón pervertido a deseos sexuales, ya hay una correlación directa con corrupción. Entonces, ¿dónde te va a promover Dios? ¿Para dónde te va a promover Dios? ¿Acaso Dios querrá que tú seas promovido a algo importante y posteriormente no des la talla? No, ¿verdad? Entonces, bueno, es prácticamente eso. Este era el mensajito. Bueno, bye.